Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Giovanni Burga, yo soy coordinador de proyectos del programa de seguridad energética y cambio climático de la Fundación, en América Latina, de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias a LACES por la invitación a moderar este panel y bueno, y a los participantes de este seminario que están aquí, bueno, convocados para poder conversar y aprender un poco sobre un tema que cada vez toma más fuerza en Latinoamérica y en general en el mundo, que es el uso del hidrógeno verde como fuente de energía que fortalezca y nos ayude a dar pasos firmes en la transición y en la descarbonización energética. Por ese motivo, en este panel tendremos a Eloísa Schneider, es amiga personal y también de la Fundación, quien este año realizó con nuestra colaboración una investigación sobre el hidrógeno verde en Latinoamérica, la situación actual, los desafíos y las oportunidades, que es una publicación bastante interesante y bastante completa. En el chat de los comentarios donde están viendo van a poner el link de descarga para que lo puedan revisar más adelante, se los recomiendo. Y bueno, también les comento que en julio pasado, a inicios de julio, realizamos un evento sobre hidrógeno verde en Latinoamérica y para eso también creamos una página web donde hemos alimentado esta página web con las grabaciones del evento, que fue de 2 días. Hay un pequeño video explicativo sobre qué cosa es el hidrógeno verde, muy cortito y muy bien armado. Tenemos un podcast y también una pequeña expo virtual con algunas organizaciones que se están dedicando en este momento a este energético. Si les interesa, los invito a que puedan entrar, navegar y revisar un poco, y también el link estará compartido en los comentarios de este seminario. Bueno, antes de darle pase a Eloísa, les comento que ella es ingeniera agrónoma, magíster en asentamientos humanos y medio ambiente, cuenta con un diploma superior en ingeniería ambiental, experta en sustentabilidad y cambio climático, con vasta experiencia en el sector privado y público, y autora y coautora de diversas publicaciones sobre financiamiento climático, transporte sostenible, bueno, en este caso también hidrógeno verde, etcétera, tanto para la CEPAL como para la CAS. El formato de este panel será una presentación con diapositivas que realizará Eloísa, alrededor de 20 minutos, 30 minutos, y posteriormente realizaremos una ronda de preguntas y comentarios que ustedes nos hagan llegar a través del chat de este taller. Por favor, siéntanse con toda libertad y también con respeto, por favor, para hacer sus comentarios y preguntas, y en la medida de lo posible trataremos de responderlo. Entonces, muchas gracias y por favor, adelante, Eloísa. Hola, buenas tardes. Perdón, estoy poniendo mi cronómetro aquí para no pasarme mucho tiempo de la hora, para no apasionarme de más con el discurso. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el hidrógeno es un tema súper actual, de gran interés y de gran interés para muchos países de América Latina, que empiezan a ver en este ahora ya casi combustible, este nuevo energético, como una fuente de descarbonización de la economía, pero también como una oportunidad de negocio. Aquí voy a compartir la pantalla para poner la presentación que les hice. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces aquí damos... lo que vemos en pantalla es la carátula de lo que es la presentación. Bien, como dijo Giovanni, es un tema vivo, es un tema que en este minuto está en pleno desarrollo. Por tanto, yo creo que esta publicación vino como en muy buen momento, porque además hicimos en ella un análisis de 5 países de la región, entendiendo que estos, por lo menos en este primer momento en que está surgiendo el tema del hidrógeno, son los que tendrían mayor potencial para desarrollar una industria, tanto como para consumo interno, como también generar un mercado exportador. Dicho eso, voy a pasar así muy rápidamente qué significa el hidrógeno
como energético o qué significa un poco los colores del hidrógeno, para después ya empezar a entrar un poco más en lo que han sido los resultados del estudio que realizamos y comentar un poco cómo vemos lo que podría llegar a pasar en los países en un futuro relativamente próximo. Bueno, me imagino que muchos ya deben estar bastante enterados de lo que es el hidrógeno, por tanto lo más probable es que no voy a contar nada muy nuevo. ¿Cuáles son las ventajas del hidrógeno como fuente de energía y por qué empieza a llamar cada vez más atención? Entre otras cosas porque tiene un alto poder calorífico, es mucho más alto que los demás combustibles, contiene más energía por unidad de masa que el gas natural, la gasolina, lo que hace atractivo como combustible para el transporte. Sin embargo, al ser un elemento más ligero, es la molécula más ligera de la tabla periódica, es el más liviano y de hecho el que más rápidamente se escapa y no está ni siquiera en nuestra atmósfera, él se escapa directamente a las capas superiores, a la estratosfera. Significa que debe moverse mayores volúmenes para satisfacer demandas de energías similares, ¿no? Como está más disperso, necesita más volúmenes. En comparación con otros combustibles, por tanto, para esto se necesitarían ductos más grandes o de flujo más rápido y mayores tanques de almacenamiento. Eso significa entonces que, si bien uno podría pensar que se pudiera utilizar todo lo que hay de infraestructura hoy día de gas, probablemente esta infraestructura de gas tendría que ser adecuada para estas características de este gas en particular. Y eso es uno de los primeros puntos en los cuales tiene que ser muy analizado el uso masivo del hidrógeno, precisamente porque va a requerir toda una suerte de infraestructura más adecuada a lo que es el gas propiamente tal. Pero el hidrógeno se puede comprimir, se puede licuar, se puede transformar en combustible a base de hidrógeno, que tiene una mayor densidad energética, pero esto y cualquier otra reconversión consume energía. Y eso pasa a ser una limitación importante para su fabricación. Claro, si nosotros pensamos de lo que es el consumo de energía para, por ejemplo, todo el proceso del petróleo, del refinado del petróleo, es muy intensivo en energía. Pero de alguna manera las cadenas de producción de petróleo ya lo tienen interiorizado, por tanto, solemos no verlo. Entonces aquí cuando hablamos del hidrógeno decimos, consume mucha energía. Probablemente comparando con el petróleo no es más, pero es mucho. Por tanto, tengo que prever toda esta energía que es necesaria para ampliar la gama de usos finales de lo que podría tener el hidrógeno. Y eso podría también verse como una limitación. Entonces ya tenemos como dos limitaciones. Tenemos ventajas, pero ya tenemos como un par de limitaciones. Bueno, ¿qué quiere decir los colores del hidrógeno? Si bien es cierto, se habla bastante de los colores, incluso hay algunos colores que no se usan habitualmente, pero que ya se está usando, por ejemplo, el color como rosado, fucsia, o como se llame, para lo que es nuclear, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero que no se usa comúnmente, pero sí se usan como tres colores, por lo general, que es el hidrógeno azul, el verde y el negro. Hoy día el negro es el más utilizado, es el que se produce, más bien no es que se utilice, sino que se produce el hidrógeno negro, cuya matriz energética, cuya energía primaria, son los derivados fósiles, son los combustibles fósiles, son la matriz primaria de energía. Lo que es el hidrógeno azul es el gas natural, siempre y cuando tenga captura de carbono, que entonces eso disminuye la cantidad de carbono emitida a la atmósfera, por tanto se llama gas azul, y de hecho es el competidor como más directo de lo que es el hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde, la energía primaria es la energía renovable no convencional, sea la solar, sea el viento o sea la hídrica, pero aquí hay todavía un debate que si bien la hídrica consideramos también los grandes embalses, las grandes generadoras de electricidad, pero que hay algunos debates respecto al impacto de esos grandes embalses que también son emisores de metano, etcétera. Por tanto, aquí hay una discusioncita sobre las dimensiones de las hidros. Por lo general, en las renovables no convencionales
solamente están insertas las pequeñas hidros, ¿no? Las centrales muy menores. Pero además hay otras formas, como lo son las algas, la biomasa, también la energía nuclear, etcétera, que le dan otro color, pero que todavía no tienen una coloración dentro de lo que son las gamas del hidrógeno. El hidrógeno en sí mismo, la molécula del hidrógeno, la HZ2 que anda dando vuelta por ahí, no tiene color. Ella es toda del mismo color. Lo que la hace tener un color distinto es la energía eléctrica, la fuente primaria de energía para su proceso productivo. Eso es lo que uno tiene que entender cuando estamos hablando de los colores del hidrógeno. Entonces, por la cañería, los tres son exactamente iguales y pasan iguales y tienen las mismas cualidades como energético. Los tres son iguales. Ese es el proceso hipersimplificado de cuáles son los insumos, los productos y los residuos del proceso de producción del hidrógeno verde. Aquí los insumos son el agua y la electricidad. Y después dentro del proceso, cuáles son los residuos. Por ejemplo, está el agua residual, que es, ¿no? Que tal como dice su nombre, es un residuo. Está todo el proceso. Y finalmente lo que tenemos cuando hay el producto final es el hidrógeno, pero también el oxígeno, que tanto puede ser considerado un residuo como puede ser reintegrado a otros procesos productivos. Y aquí también hay algunos temas de los cuales vamos a comentar rápidamente que dicen relación con lo que son todos los riesgos asociados a este proceso, tanto eventualmente por una escasez de agua y una necesidad, por ejemplo, de desalar agua, que genera más agua residual que estaría como en esta parte del proceso, ¿no? Porque además el proceso mismo para la fabricación del hidrógeno, el agua, aunque sea agua fresca, tiene que pasar por un acondicionamiento. Y el agua residual tiene que pasar por un nuevo acondicionamiento para poder volver a entrar al ciclo del agua, incluso para poder ser reaprovechada en el proceso. Y aquí hay un tema que es importante cuando nosotros vemos lo que son los riesgos asociados con lo que es el uso del hidrógeno. Uno de ellos es justamente el uso del agua, pensando en que, por ejemplo, hay varios países que están hoy día percibiendo crisis hídricas bastante importantes, y esto más todavía en los países que no podrían utilizar agua del mar para este proceso. Y además hay que considerar que aunque tuviesen agua de mar, tendrían que considerar toda la infraestructura de las plantas de desalación. Eso es muy simplificado. Estos son los componentes del proceso de producción del hidrógeno verde, y como nosotros vemos acá, aquí están las fuentes de energía, ¿no? Sin estos techitos, sin estos aerogeneradores, no es verde. Eso es lo que lo hace ser verde. Y aquí está todo el proceso, ¿no? Aquí está el estanque de agua, que aquí pasa por un proceso. Sin embargo, aquí es lo que yo les comentaba, que si yo no tengo esta agua, yo probablemente acá al lado tengo que construir una planta de desalación para poder proveer de agua al proceso, porque la base del proceso del hidrógeno verde es el agua. Un electrolizador que separa el agua en los dos componentes, y finalmente el almacenaje del hidrógeno y del oxígeno, ¿no? Y ambos pueden ser utilizados para otro tipo de procesos industriales. Pero esto también depende mucho de dónde va a estar instalada la planta, ¿no? La planta no puede estar muy lejos de los centros usuarios de este tipo, de esos gases, entre otros motivos que, por ejemplo, el hidrógeno tiene ciertas utilizaciones que son básicamente industriales, así como también el oxígeno y el hidrógeno. Por tanto, lo ideal es que estén precisamente conformados cerca de zonas industriales o de los mayores consumidores, por ejemplo, vehículos de carga, puertos y etc. ¿Cómo funciona un vehículo a hidrógeno? Bueno, aquí solo quiero llamar la atención para lo que es la parte de la pila del hidrógeno, o la celda de pilas de hidrógeno, cómo hace el proceso, y aquí está cómo es el funcionamiento de una pila de hidrógeno. Es bastante sencillo, ¿no? Entra hidrógeno, pasa por un catalizador, una membrana,
se junta con el oxígeno que entra del otro lado y eso genera la energía para mover el motor eléctrico. O sea, esquemáticamente es muy sencillo, pero también químicamente es muy sencillo. El proceso mismo para la utilización es muy sencillo. Igual como el proceso para la obtención también es un proceso bastante sencillo. Lo que limita, digamos, este proceso es que es muy intenso en electricidad y medianamente intenso en agua. Tiene un potencial para aportar significativamente a los procesos de reducción de emisiones, ¿no? Como vimos, energía eléctrica limpia, agua, y si yo también la puedo, por ejemplo, desalar también usando electricidad limpia, por tanto, tengo una gran ventaja acá de tener todo un ciclo de producción limpio, y además de utilización, porque no va a estar generando gases de efecto invernadero, ni en la salida del tubo de escape, ni en la chimenea de la industria, etc. Por tanto, tiene una gran ventaja y podría ser un buen elemento para considerar en los procesos de descarbonización. Y además, como comenté al principio, crear una industria nueva. Aquí puede haber un nuevo modelo de negocio y que puede agregar valor a las economías. Un tema que se viene hablando respecto al tema del hidrógeno, que como es un nuevo combustible y que va a empezar a quitarle espacio a los combustibles fósiles, probablemente vamos a cambiar la geopolítica energética del mundo, una vez que los países que son productores de petróleo, su petróleo por un lado va a terminar, pero va a haber menos mercado para el petróleo. Y aquí doy un ejemplo de lo que acaba de pasar con las licitaciones de petróleo en Brasil, para explotación de petróleo en Brasil, que prácticamente ninguna tuvo interesados, ¿no? Y no hubo interesados, ¿por qué? Porque ya sienten que es mucho el recurso necesario para buscar un petróleo que está a mucha profundidad del mar y que cuesta muy caro salir, y que cada vez se empieza a utilizar menos el petróleo porque se está dando mucho impulso a las energías renovables. Pero si por un lado el impacto ambiental de la energía generada por el hidrógeno es su mayor aliado, tiene un gran enemigo, el costo, ¿no? Y el costo aquí no solamente es el costo de fabricación, de obtención, pero también el costo de infraestructura, porque hay que pensar en el transporte, en el almacenamiento, en la distribución, son sus peores enemigos, ¿no? Todo este costo, y sobre todo que es un proceso nuevo. Siempre una innovación tiene un costo muy elevado. Todo hay como que casi que inventarlo, porque inclusive hay que inventar las infraestructuras que estén adecuadas a este gas, que tiene un comportamiento distinto a lo que tiene los otros gases derivados del petróleo. Por tanto, yo tengo que generar infraestructura, porque además hasta hoy día la utilización del hidrógeno ha sido en pequeña escala y dentro normalmente de los residuos industriales donde lo utilizan. Por tanto, no viaja a largas distancias, ni en camiones, ni en ductos, ni en barcos, ¿no? Y eso, por ejemplo, todo hay que generar. Finalmente, todo esto le suma costos, y para que fuera realmente competitivo, 1 kilogramo debería costar la mitad del valor de un galón de gasolina. Es decir, y falta mucho. Y si vemos esta pequeña figurita que está a un lado, vemos cuál es el costo de producción del hidrógeno a partir de los combustibles fósiles y a partir de energías renovables. Y todos ellos son todavía muy caros, y el de energía renovable es el más caro. Entonces, todavía la producción del hidrógeno negro y azul sigue siendo mucho más barato para que el verde, pero no cumplen los objetivos de reducción de emisiones. Aquí muy rápidamente el costo de producción en el norte de Chile, y aquí vemos todo lo que significa, ¿no? Los componentes, la electricidad, los electrizadores, la desalinización, pensando en el norte de Chile, es desértico, hay necesidad de agua, eso por ejemplo, pasa también en Perú, el norte de Argentina, etcétera, pero el norte de Argentina no tiene mar, ¿no? Entonces no estaría la planta de desalinización, pero llegaríamos, en el mejor de los escenarios, ese sería como los precios finales del costo. Pero acá no está considerado ni el costo de compresión, ni el transporte, ni la distribución, y ni toda la infraestructura, que también tiene un costo y que se tiene que diluir por lo menos en los primeros años del tiempo. Para su masificación, no solo el costo es una barrera, hay otras relacionadas con el medio ambiente,
con el cambio climático, la salud, seguridad, institucionales, regulatorios y financieros. Y voy a partir por los institucionales, regulatorios y financieros. Hay que cambiar la normativa, y la primera de ellas es que el hidrógeno deje de ser un elemento químico para que pase a ser un energético. Y de hecho, hay que cambiar bajo qué ministerio queda la custodia. Puede que ahora vaya a la custodia bajo el Ministerio de Energía, ¿no? Por tanto, aquí ya es un primer tema. Entonces muchos países tienen que cambiar no solo la regulación, sino que también el marco institucional de quién va a velar por el buen uso de financieros, porque si los países piensan en que sea una estrategia de descarbonización, los primeros jugadores pagan muy caro y asumen todos los riesgos. Por tanto, tiene que haber seguridad de que si yo invierto, aunque no haya un sistema de subsidios, aportes estatales, etcétera, pero si yo invertí, tiene que haber seguridad que esta inversión no se me va a morir de aquí a 5 años, porque estamos hablando de muchos millones de dólares. Aquí cualquier pequeño cargador para el hidrógeno cuesta cerca de más de $1 millón. Por tanto, hasta quien va a ser como una gasolinera de hidrógeno, necesita tener seguridad que va a tener clientes que lo compren. Y eso, quien tiene que dar esta seguridad hoy por hoy es el Estado. Finalmente, con relación a la salud de seguridad, como cualquier otro energético tiene sus riesgos, aquí el gran desafío es cómo lo va a tomar la gente de manejar otro gas, ¿no? Pero probablemente con el tiempo lo va a tomar igual como el GNL, como los gases que se usan para los autos, y etcétera, o las casas que tenemos nuestro balón de gas para la cocina, para cocinar, para estufa, etcétera, ¿no? Pero en un principio es un gas altamente inflamable, que no se ha masificado el uso, por tanto también está todo un tema de cómo yo convenzo a todos los demás de que es seguro. Pero ojo, convencer significa que efectivamente yo puedo dar garantías de que es seguro. Entonces aquí hay un desafío muy grande que hay que trabajar mucho y hay que hacer mucha investigación en este sentido. Y por último, con relación al cambio climático. Si bien es cierto, es un gas secundario dentro de los gases de efecto invernadero, pero como los demás países que vamos a ver lo han mencionado, pero no lo han formalizado, no aparece en un texto formal. Lo dan como una alternativa, pero nosotros lo tomamos como una demostración de buena voluntad. Por tanto, si bien no han avanzado tanto, pero en la medida que lo han manifestado, que lo han comentado dentro de sus documentaciones, se piensa que en el corto plazo deberían avanzar en formalizar el uso del hidrógeno dentro de sus planes y dentro de sus estrategias. Ahí me refiero a Argentina, Brasil y México, pero en América Latina hay un tercer grupo de países donde el hidrógeno también empieza como a hacer ruido dentro de las agendas y están haciendo diferentes iniciativas, estudios, análisis, seminarios, congresos, y ahí estamos hablando de Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Nuestro estudio se centró en los 5 primeros, en Chile, Costa Rica, Argentina, Brasil y México. En esos 5 países, la conclusión es que de alguna manera, más avanzados o menos avanzados, el hidrógeno ya está siendo considerado una alternativa de negocio. En todos ellos, aparte de sus procesos de descarbonización, como una alternativa de negocios, y esa está muy influenciada por el interés de muchos de los países compradores que están como más arriba de la línea de Ecuador, en el caso de México, que también está arriba de la línea de Ecuador y Costa Rica, pero los otros demás están debajo de la línea de Ecuador,
y hay interés en comprarlo porque esos países han definido al hidrógeno como parte de sus procesos de descarbonización. Esos países tienen grandes posibilidades de desarrollar una industria del hidrógeno verde competitiva, tanto para uso interno como externo, como para exportar, pero también para exportar dentro de la propia región y, por ejemplo, transformarse en hubs de producción. O sea, no todos los países tienen que producir hidrógeno, pero sí pueden aprovechar de un costo más barato que sus países vecinos pueden tener. Y ahí es el caso, por ejemplo, de Argentina y Chile, y el caso de algunas zonas de México, que tienen una capacidad, un factor de carga de las energías renovables para sus plantas de eólica solar muy elevados, y eso les permitiría tener un costo de electricidad muy barato, que a lo mejor, y solamente estoy dando un ejemplo, que a lo mejor no tiene una cierta zona de Brasil, o que no lo tiene una cierta zona de Bolivia o de Perú, por tanto, podrían importar el gas desde de Chile o de Argentina y no importarlo desde China, ¿no? O no importarlo de otro país o de mismo México, que está como mucho más lejos con todos los costos que significa transportarlo. ¿Cuál es el uso actual del hidrógeno en esos 5 países? Básicamente la industria química y la refinación de petróleo, ¿no? En el caso de Costa Rica, que no tiene refinación de petróleo, la industria. Pero ¿cuáles son los usos potenciales, ¿no? Del hidrógeno bajo en carbono? Y aquí, tanto, cuando hablo aquí de bajo carbono, puede ser el azul, óptimamente sería el verde, pero en esta etapa en que estamos sería el azul, porque de este grupo de países hay varios, como es el caso de Argentina, como es el caso de México, por ejemplo, que en un primer momento estarían produciendo efectivamente el hidrógeno azul a partir del gas, porque tienen todavía grandes reservas de gas y están explotando este gas, por tanto les cuesta mucho más barato en este minuto utilizarlo que estar implementando toda una infraestructura de electricidad con fuentes renovables. Además, por ejemplo, en el caso de México, el gas ha sido considerado como el combustible de transición hacia una matriz energética más limpia. Y aquí no hablo solamente de eléctrica, sino que hablo de la matriz energética, ¿no? Por tanto, en el caso, ¿no?, de México, el primer paso, la primera cercanía sería el azul principalmente. Y en el caso de Argentina está el azul porque tienen reservas de gas muy grandes, pero también tiene factores de planta muy, muy elevados en la Patagonia y en una zona del norte de Argentina. Por tanto, pueden producir energía eléctrica de bajo costo y limpia. Sin embargo, estas energías estarían producidas en lugares en los cuales no son los grandes consumidores de electricidad. Por tanto, hay que hacer un equilibrio en lo que es la matriz eléctrica para que estas plantas se puedan instalar y que tengan sus matrices eléctricas, ¿no? Por tanto, hay que ver la conveniencia de instalar plantas generadoras en lugares tan alejados y cómo se hace el uso y cómo se integra este uso en lo que son las matrices eléctricas de los países, no solo en el caso de Argentina, ¿no? En el caso de Brasil hay un tema que es muy interesante. Si bien hay un potencial muy grande, Brasil es uno de los pocos países de la región que usa ya muchos combustibles alternativos verdes, como los biocombustibles. Por tanto, aquí el hidrógeno verde tiene una competencia directa con lo que son los biocombustibles. Por tanto, aquí la entrada de este energético probablemente no va a ser tan sencilla y efectivamente su ingreso va a ser a través del costo final para el consumidor, el usuario final. Y aquí hablo de la industria, hablo del transporte, incluso del transporte individual. Bueno, aquí hay una matriz que, como lo conversamos con Giovanni, es un poquito compleja, pero lo que yo quiero resaltar acá, aquí no pretendo que nadie lo lea en detalle, pero nosotros hicimos un ejercicio donde nosotros pusimos en la columna de indicadores algunos indicadores que nos parecían los más relevantes y que nos daban una visión de los grados de avance, de los obstáculos, de lo que hay que considerar para esos 5 países en materia de hidrógeno verde en particular, ¿no? Entonces aquí yo solo le llamo la atención a los números rojos y a los números verdes. Los números verdes se supone que es la máxima puntaje. Esto es una cosa hecho totalmente in-house,
puede ser absolutamente comentada, pero lo que queríamos era llamar la atención, resaltar así de manera fácil, para el que ya leyó todo el documento, tiene esta especie de resumen, que es el documento trata cada uno de esos casos en cada uno de los países, pero aquí hay una especie de resumen y vemos que, por ejemplo, hay países que tienen más ventajas y, por ejemplo, aquí vemos el caso de lo que es Chile y Argentina, por ejemplo, o sea, en el caso de Chile con la institucionalidad que va como muy avanzado, los compromisos con la carbono neutralidad, que es el caso de Costa Rica y de Chile, la matriz eléctrica limpia, que es el caso de Costa Rica y Brasil, ¿no? Y aquí el mercado interno, que es un mercado muy importante, muy grande. Brasil, si quiere producir solamente para su mercado interno, bienvenido a la industria. Ya no es el caso de Costa Rica, que tiene un mercado pequeño, ya no es el caso de Chile, que tiene un mercado un poco más grande que el de Costa Rica, pero pequeño todavía, el de Argentina, que es relativamente pequeño, y el de México, que es más grande. Pero sí, por ejemplo, las infraestructuras de transporte, ductos, casi todos ellos tienen, y por qué en algunos casos lo categorizamos como mediana o baja, o mediana o alta, porque a pesar de tenerlos, van a tener que, por ejemplo, modernizarlo, van a tener que actualizarlo, hay algunas que están abandonadas. Tema muy importante, poca distancia de los centros de consumo. Eso, por ejemplo, es muy importante en el caso de Brasil, donde se están instalando las plantas que ahora se están construyendo, están al lado de las zonas de consumo. Eso, por ejemplo, no es el caso de Chile. En el caso de Chile, se va a producir en el sur del país o en el norte del país, muy alejado de las zonas de consumo. En el norte, muy cercano de la minería. Pero si pensamos que la minería puede migrar de ubicación, porque los minerales no son recursos renovables, a lo mejor en 30 años más, la planta que se construyó en un lugar va a estar obsoleta vis a vis a la industria minera que estaba en este mismo lugar. Por tanto, Chile tiene un problema con la localización de los centros de consumo internos. Y, por ejemplo, la otra ventaja, ¿no? La poca distancia de centros de consumos internacionales. Y ahí México tiene una gran ventaja, tiene Estados Unidos al lado, por tanto, construir un ducto de México a Estados Unidos es muy factible. Ya construir un ducto de cualquier otro de esos países para los grandes consumidores es no factible, ¿no? Por tanto, aquí y ahí, dentro de este análisis, nos dimos cuenta que cuáles eran los países que están como más, que tienen más ventajas, que podrían migrar más fácilmente, más rápidamente, no sé si fácilmente, porque si nosotros miramos algunos elementos acá, probablemente puede parecer que hay todo el tema del mercado sea como muy fácil, muy bueno, pero el hecho de no tener una matriz eléctrica limpia es un problema porque el consumidor internacional, él quiere comprar hidrógeno verde, él no quiere comprar hidrógeno azul. Y ahí es otro tema que cada país tiene que analizar. Finalmente, para ir terminando, ya me pasé del tiempo, Giovanni, hay algunos aspectos que hay que considerar para avanzar. Bueno, definir, establecer una reglamentación, normas, estándares y acuerdos intrarregionales, ¿no? Conversar con nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo dónde reabastecer mis camiones de hidrógeno cuando yo cruzo la frontera, yo tengo un problema. Identificar y definir las herramientas para la gestión de los riesgos ambientales, climáticos, de salud, financieros, institucionales. Yo tengo que tener esto muy claro porque además yo quiero atraer inversionistas, porque además yo estoy pensando en un negocio nuevo, generar un mercado nuevo. Entonces, si yo firmo un contrato de exportación a algún lado, yo tengo que garantizar que voy a poder exportar, que mis puertos tienen la capacidad, que mis ductos, que mis camiones, etcétera, son capaces de hacerlo y que la regulación lo permite. Crear capacidades de asegurar soporte técnico, eso es muy importante, porque yo necesito tener el mecánico que conozca de hidrógeno, yo necesito tener los repuestos específicos para el hidrógeno. Con el tiempo, probablemente, ya igual como de otros gases. Sin embargo, en este minuto yo necesito garantizar que los nuevos camiones movidos a hidrógeno van a tener repuestos, van a poder hacerle la mantención y no se van a morir y los tengo que abandonar en algún lado. Generar conocimiento a los consumidores, asegurar la seguridad, lo que comenté en otro minuto. Aquí no es solamente, sí, no, mira, no se preocupe, señora, vaya a la hidrogenolínera
y que es seguro. No, no, yo tengo que asegurar que es seguro, ¿no? Valga la redundancia, asegurar que es seguro, pero no solamente asegurar que es seguro, sino que asegurar que va a haber, que va a seguir habiendo hidrógeno si yo estimulé la venta de autos movidos a hidrógeno y que el precio siga siendo competitivo y no me haga decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Me cuesta más caro que la gasolina, ¿no? Por tanto, tengo que asegurar todo esto para generar un mercado interno, definir estrategias de entrada. ¿Cómo yo voy a entrar? ¿Cómo yo voy a hacer con que el hidrógeno sea parte de mi economía? ¿Cómo lo consumo? ¿Cómo lo voy a definir? Muchos países, por ejemplo, empezaron con los vehículos menores, con incentivos, con diferentes aportes, normalmente estatales, de vehículos menores para generar el mercado, para generar los puntos de carga, porque yo puedo generar el mercado de autos, pero si no tengo los puntos de carga, no tengo cómo cargarlos. Y el punto de carga tiene un costo, y un costo bastante elevado. Asegurar el costo de la electricidad, el costo y la disponibilidad de agua. El agua y la electricidad no pueden competir con otros sectores de la economía. Este sector económico tiene que ser autosuficiente en agua y electricidad. No le puede quitar el agua a la agricultura, no le puede quitar la electricidad a otros consumos, a las casas, a la industria y etc. Definir qué tipo de infraestructura, ductos, camiones, hidrógeno, mineras, todo eso tiene un costo, de dónde viene la tecnología, qué tipo de tecnología vamos a utilizar, definir los modelos de negocio para recambios de flota, por ejemplo, para la producción, para la distribución, para la recarga, cómo es, va a ser por leasing, lo voy a fabricar, vamos a tener industria nacional, vamos a importar, cómo lo vamos a hacer. Actores clave, eso es clave, actores clave es clave. ¿Quién? ¿Quién es el dueño del pandero? ¿Y quién va a ser parte de mi banda? ¿El Estado, los privados? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Lo vendo, lo compro, lo rento? ¿Es leasing? ¿Yo doy incentivos? Entonces, aquí eso es un tema muy importante. Finalmente, definir las necesidades de recursos. ¿Cuánta plata necesitamos para poner en marcha este nuevo modelo de negocio? Y aquí no solo me refiero a cuánto el país necesita, sino que todos los actores, ¿cuánto necesitan? Yo, si quiero invertir en este negocio, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me cuesta una planta? ¿Cuánto me cuesta importar un camión? ¿Cuánto me cuestan los ductos? ¿Quién me los va a prestar? ¿El Banco Mundial, el BID, un programa interno, un Fondo Verde del Clima? ¿Quién me lo va a prestar? ¿Dónde sé que voy a sacar los recursos? Bueno, con esto termino. Perdón que me haya extendido un poco, pero como se han dado cuenta, el tema me apasiona y hay muchísimas cosas que se podrían hablar, pero aquí muy disponible a las preguntas y al debate, a la conversa. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. A ver, gracias Eloísa. Súper interesante tu exposición. ¿No te has pasado el tiempo? Estás ahí bien, estamos dentro de lo planificado. Hay varias preguntas y varios comentarios del público. Voy a tratar de rescatar las ideas que he podido escuchar. Me ha gustado mucho tu exposición porque has planteado no solamente el lado luminoso de la luna, sino también el lado oscuro de la luna, ¿no? Y esto es bueno, creo, en todo el tema de medio ambiente y sobre todo de renovables, porque a veces nos enamoramos de los beneficios y de la lucha contra el cambio climático y no sopesamos que también hay efectos que debemos tomarlos en cuenta, ¿no? Las huellas de carbono, ¿no? Que por ejemplo el tema de qué hacer con los paneles solares, ¿no? Y el impacto en los ecosistemas de la eólica, ¿no? Que es bueno, no es bueno ponerlo en la mesa porque si no nos llenamos de un falso optimismo y no nos permite aterrizar bien y consolidar algo que es súper necesario. El tema del hidrógeno, considero de que no es la bala de plata como nada para la solución contra el cambio climático, pero es una buena herramienta, es un buen aliciente para la lucha, para la descarbonización de las economías. Y súper interesante esto que mencionaste sobre el cambio de la geopolítica energética, ¿no? Ahorita el petróleo está en un pico de precio porque ha habido algo que ya se veía venir, que es el efecto rebote post pandemia. Entonces,
la economía comenzó a moverse y comenzó a los grandes, China, ¿no? Estados Unidos, que está bajando su extracción de petróleo, está comprando de afuera, entonces ha habido como un desbalance en la economía del petróleo y ha subido el precio. Pero esto también es si lo podemos ver al corto plazo, de que, qué revenda, hay que sacar todo el petróleo, pero lo mejor es verlo como un mediano y largo plazo, que esto es algo que se va a acabar, ¿no? Como una burbuja que va a estallar. Así es. Entonces, la transición, así Latinoamérica no seamos países que emitimos ni aportamos al desastre ecológico, tenemos que también sumarnos a este cambio de pensamiento, ¿no? Este cambio, esta revolución energética que es necesaria abordar. El hidrógeno verde, pues, tiene muchos temas que deben ser analizados, es más, con ayuda de ciencias un poco más complejas como la climática, ¿no? Que mencionaste el tema de qué cosa va a pasar cuando los radicales libres estén, ¿no? Combinándose con el metano y no pueda absorberse. Entonces, es algo que no lo había leído, pero que sí es necesario ponerlo en la mesa de la discusión, ¿no? Y bueno, todos los costos, todos los impactos splash que genera el hidrógeno, pues desde el conocimiento, ¿no? Esta gran impacto económico, ¿no? En la mejora de empleos y en general la transformación de las economías. Muy interesante. Y tengo varios puntitos acá, más tengo más anotaciones hechas, pero vamos a ver qué cosas nos han preguntado las personas del público y trataré de filtrar si es que hay preguntas un poco complejas. A ver, acá Giovanni, me solo preguntan. puedo hacer un Dime. comentario con relación a esto de los radicales libres. Solo hay una, el gobierno de Inglaterra hasta ahora es el único que ha como que tomado un poco este tema, ¿no? Pero aquí, porque para mí me parece interesante, porque yo creo que deberíamos adelantarnos y no pasar lo mismo que nos ha pasado con los gases de efecto invernadero. Que recién cuando ya estábamos súper saturados empezamos a decir, mira, debimos haber. Entonces, cuando yo hablo de lo que hay que hacer en temas normativos, por ejemplo, se debería normar desde ya qué cantidad pudiera escaparse a la atmósfera, aun cuando no hay mucho conocimiento, precisamente porque no hay conocimiento, ¿no? Entonces, adelantémonos, ¿no? Pongamos el parche antes de la herida, en este caso en particular, ¿no? Claro, claro. Y cojo el vuelo esto que menciona de cuánto podemos como dejar que se escape. Y aquí también puede insertarse el tema de la economía circular, ¿no? Que va muy amarrado al tema de las aguas residuales, que la idea es como regresarlo al sistema, ¿no? Así Entonces, es. eh, ¿cómo hacemos para que este sistema sea lo más circular posible, ¿no? Y genere la menor cantidad de desechos o de Así emisiones. es. Más allá que la entropía siempre va a hacer que algo escape, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá tenemos una pregunta. ¿Es rentable producir hidrógeno tomando en cuenta la energía utilizada para producirlo y a qué escala se vuelve rentable? Eso ya es una pregunta como bastante compleja de la cual Bastante necesitaríamos como, yo sugiero que a la persona que no es que no lo quiera contestar, pero yo creo que es una... en el libro nosotros hacemos todo un análisis del tema del costo y hacemos todos los análisis de lo que son los costos de producción y dónde está el punto de quiebre, donde sean comparables con relación a los combustibles fósiles. Entonces, yo así de memoria no sé exactamente los valores, y por eso sugiero que den una mirada en el libro. Hay toda una parte relativa a lo que son los costos. Pero sí hay un momento en que la energía eléctrica tiene que costar, ¿no es cierto?, menos de la mitad de un galón de gasolina, y tiene que la electricidad para generarlo tiene que estar a un valor muy bajo, y que todavía en algunas situaciones muy particulares las hemos llegado, ¿no? No hemos llegado todavía, ningún país todavía ha llegado a estos valores tan bajos de manera Claro. constante. Puede llegar en algún momento, pero de manera constante todavía no hemos podido llegar. Claro, también esto va muy de la mano con lo que mencionas, que efectivamente ahorita es una energía bien cara.
Nosotros hicimos un conversatorio con un especialista de la GIZ Alemania y él dice que hay ciertos sectores que llaman a esta la energía champán, ¿no? Que es muy rica, es muy buena, pero es bastante cara actualmente porque, Sí, como bien, como tú mencionaste, pues toda innovación siempre inicialmente va a ser muy cara porque es inventar algo de la nada, ¿no? Entonces, eh, sí. yo creo que también actualmente buscar ese punto de equilibrio depende de muchos factores, hasta el mismo factor de que el combustible y los hidrocarburos van a tender a subir de precio porque, por un lado, ya no podemos seguir destruyendo, emitiendo más gases de efecto invernadero y otros que es algo que se va a acabar en algún momento. Exacto, y Eh, aquí hay un elemento que es clave, ¿no? Porque esas energías renovables, ellas tienen como momentos de producción, ¿no? Y con el mismo cambio climático, no sé, puede ser que la radiación empiece a cambiar y los vientos empiecen a cambiar. Entonces hay muchos elementos aquí que efectivamente confabulan y que impactan. Y de ahí está el tema de asegurar precio, que creo que es uno de los grandes desafíos, ¿no? Al final. Entonces, claro, hoy día se están asegurando a través de las licitaciones de electricidad. De hecho, en Chile la última licitación llegó a valores muy bajos. Llegó ya a valores muy bajos, pero todavía no tan bajo como para garantizar un precio tan bajo. Entonces, se están instalando más renovables, muchas más. Hay un esfuerzo muy grande de limpiar la matriz eléctrica. Sin embargo, todavía es muy cara la instalación de la infraestructura de esas fuentes eléctricas. Entonces, aquí hay un tema que es muy complejo y no hay mucha claridad de cuándo pudiéramos llegar a este punto, ¿no? Este punto de inflexión es teórico. Hoy día es teórico. O sea, esa tablita que mostré de los costos de Chile es teórica, ¿no? Eso es un ensayo, no hay todavía un costo real que yo pueda decir cuánto efectiva. Hoy día no se sabe todavía cuánto cuesta final puesto en la mesa del consumidor un kilo de hidrógeno. Eso verde, eso todavía no lo sabemos. claro, claro. Pero bueno, hay países que sí están ya con pasos, a veces con pasos de animal grande, ¿no? Chile, Así Costa es. Rica, sobre todo Chile, ¿no? Con el proyecto de Haru Oni, me parece que es de Chile, o chico, Sí, sí, ¿no? bueno, el único país que produce es Argentina. Argentina tiene una planta en la Patagonia que Claro, produce hidrógeno verde. Eh, y, y lo produce ahí y tiene ahí algunas dificultades porque no tiene como consumo interno, ¿no? Entonces, pero Chile está construyendo, tiene varios proyectos en distintas etapas en evaluaciones de impacto ambiental, buscando financiamiento, en la energía, en la parte ya de la ingeniería, ¿no? Y tal, hay varios proyectos. Eh, Pienso que, o sea, el país tiene como unos 5 años, la mayoría de los países tienen como unos 5 años mientras se está construyendo todo esto para generar todo en la forma de consumo, ¿no? La forma de distribución y consumo. Entonces, en este momento hay países más avanzados. Brasil tiene algunos proyectos también en el norte de Brasil, en la zona de Ceará, eh, en la ciudad de Fortaleza más específicamente. También hay un proyecto que creo que ya está saliendo del papel, que ya empieza a ver la luz. México también trae ahí un proyecto que está como en ciernes, pero que también empieza a caminar. Y creo que Argentina, porque Argentina, ¿qué es lo que pasa con Argentina? Argentina fue el primer país de América Latina a tener una ley del hidrógeno hace varios años atrás, pero que finalmente nunca le hicieron el reglamento y este año caducaba. Yo no sé en qué va, porque en lo que he leído no he escuchado qué pasó. Entonces, en teoría caducó ahora en febrero del 21, ¿no? Entonces la querían reformular porque hablaba del hidrógeno en general, pero era como una primera ley del hidrógeno. Entonces, en este sentido, Argentina va muy avanzado porque tiene una planta productora de verde y tenía una ley, ¿no? Ahora, esto hay que actualizarlo, hay que renovarlo, hay que buscar las conexiones, etcétera, para seguir creciendo como industria, ¿no? Pero sí, claro. perdón, pero sí, Chile y Costa Rica lo tienen formalizado en sus instrumentos de planificación nacional, en sus estrategias eléctricas, energéticas, de transporte, no está establecido. Hay una línea donde dice hidrógeno verde, ¿no? En esos dos. Y los demás hay vagas menciones, no está tan formalizado. Claro, eso ya salió de una cuestión experimental, ¿no? Hacia una política ya Uh -huh, uh ¿no? -huh. Encaminada, una hoja de ruta.
Sí. Súper interesante. Bueno, y en la medida que esto vaya pues, poco a poco aumentando, se van a generar las economías de escala, ¿no? Y las posibilidades de exportación y de satisfacción interna, ¿no? En los países. A ver, acá tenemos otra pregunta. Además de ser considerado renovable, el hidrógeno es una alternativa como combustible para autos. Ujú. Pero ¿qué ventajas tendría usar el hidrógeno en el transporte por sobre la gasolina? A ver, yo aquí primero voy a hacer un comentario. Actualmente, que yo sepa, el hidrógeno se está utilizando más que todo a transporte pesado, ¿no? Porque Sí. las celdas de contención son bastante grandes, entonces está enfocado básicamente a camiones, a buques, por eso que está muy canalizado hacia el tema de la minería, ¿no? Para tratar de hacer un poco más verde la minería, más allá de todo el impacto, digamos, Ujú. en responsabilidad social, ¿no? De imagen, porque las mineras son bastante cuestionadas en Latinoamérica. Entonces, se utilizan celdas muy grandes, ¿no? Para buques, aviones, ¿no? Sé que en Costa Rica, Ad Astra, búsquenlo en la página que les he pasado, es un señor que fue un astronauta de Costa Rica y tiene una empresa de este tipo de innovaciones muy bacán. Él está experimentando hacerlo el hidrógeno en carros privados particulares, ¿no? Eh, pero no sé si ya es algo comercializado o recién está en etapa de experimentación. Entonces, eso era lo que quería opinar porque leí la pregunta. Entonces, no sé si quieres complementar mi Sí, respuesta, no, Luis. mira, ya, sí, ya se está usando en vehículos livianos, pero ahí diría que la competencia con la gasolina es el precio, ¿no? Ni siquiera la autonomía, porque el volumen que se usa eh, de hidrógeno es muchísimo menor que la cantidad de gasolina que necesitas para el mismo, ¿no? Tipo de motor. Digamos, no es el mismo tipo de motor, digamos, para hacer la fuerza para mover el auto, porque una es a combustión y otro es eléctrico. Pero entonces el hidrógeno tiene una ventaja en este sentido, pero no compiten en precio, definitivamente no compiten en precio. Es mucho más barata la gasolina, un litro de gasolina, que un kilo de hidrógeno. Eso es como el punto que todavía no hay. Pero sí, el hidrógeno, por ejemplo, va a competir directamente con la electricidad en los vehículos livianos, por ejemplo, ¿no? Ahí sí va a haber una competencia porque la electricidad va a ser producida de forma directa y el hidrógeno va a ser producido, digamos, de forma indirecta a través de la misma electricidad, ¿no? Y ahí la ventaja del hidrógeno es la autonomía, ¿no? Hay mucho más autonomía en un vehículo a hidrógeno que en un vehículo eléctrico. Y ahí esto, si lo traspasamos a los vehículos pesados, efectivamente pareciera que el uso del hidrógeno se va, o sea, los combustibles ya no van a ser con el formato de los fósiles, es decir, yo usaba fósiles para todo, para mover pesado, liviano, trenes, todo, ¿no? No, aquí probablemente el hidrógeno se estaría utilizando para pesado, porque precisamente tiene una gran ventaja la autonomía, que no la tiene todavía las baterías de los eléctricos, no tiene esta autonomía, y el tamaño de estas baterías es muy grande, ocupa mucho espacio de los camiones de carga, por ejemplo, ¿no? Y el hidrógeno, además que lo ponen en otra posición, los tanques de hidrógeno, porque los ponen como detrás de la, no sé, de la parte del motor, de donde está, no sé cómo se llama, esta parte donde se sienta el chofer, se ponen verticalmente detrás de esto, ¿no? Detrás como de la cabina, mientras que las baterías se ponen horizontalmente y eso impacta lo que es la carga, ¿no? Entonces disminuye el volumen de carga que un camión ve y le aumenta mucho el peso, por tanto consume más energía. Entonces, probablemente lo que va a empezar a existir una segmentación, y ahí por ejemplo el caso de Brasil que tiene biocombustibles, entonces probablemente para los vehículos livianos van a seguir usando biocombustibles y para los pesados, por ejemplo, podrían producirse hidrógeno, porque además la ventaja de los pesados es que muchos van de hub a hub, porque los grandes camiones, ellos no paran de casa en casa, ellos van del puerto hasta un terminal de logística y de ahí siguen en camiones en un segundo tamaño de escala, van a nuevos hubs y de ahí van a vehículos menores. Entonces, este gran camión de gran tonelaje y este siguiente camión de mediano tonelaje,
Estos son probablemente los grandes consumidores. Ya se están haciendo pruebas en trenes, porque se piensa que puede ser una alternativa interesante, entonces están haciendo pruebas en trenes y probablemente barcos y cosas así, ¿no? Entonces esas son las ventajas, pero por ejemplo un barco podría tener un electrolizador en el mismo barco y podrían estar produciendo ahí, porque hay electrolizadores relativamente pequeños que se utilizan en plantas, en terminales de recarga, que hay modelos de terminales de recarga que tienen plantas ahí mismo, entonces no necesariamente estamos hablando de esta gran planta con el modelo que mostré, sino que plantas pequeñas que pueden ser alimentados por electricidad de la red limpia, pero electricidad de la red al fin y al cabo, por tanto no necesita tener un eólico ahí, podría tener solares si quisiera, ¿no? En la ciudad, si fuera en la ciudad podría tener, ¿no? Entonces pero por ejemplo, a lo mejor los barcos con el tamaño que tienen, podrían tener un electrolizador dentro del barco y se podría hacer todo el proceso ahí mismo. Pones un aerogenerador o la misma mareomotriz ahí, ¿no? Las vueltecitas, no sé, los seres humanos somos tan creativos que si pensamos que antes de la revolución industrial no había nada, de todo se hacía con la mano y en menos de 300 años ya casi no hacemos nada y cuando barremos ya nos cansamos porque hasta las barredoras ya son eléctricas, entonces somos tan creativos que puede ser que haya un buque que sea como a nivel de los buques factorías donde tienen, no sé, los pesqueros que te sacan las cosas enlatadas. Aquí yo tengo un buque que puede autogenerar ¿no? el hidrógeno y alguna cosa de ese tipo, pero lo que probablemente se va a ver es una segmentación energética, una cosa así, ¿no? Como dicen, el límite es la creatividad, ¿no? Hay un libro que leí hace poco se llama el Moonshot, ¿no? Que explica, es un economista que explica cómo, pues, a través del objetivo de haber llegado a la Luna, que era un objetivo como un sueño de la humanidad, ¿no? Salir del planeta, generó todo un montón de innovaciones tecnológicas, ¿no? Bueno, los celulares que tenemos ahora son resultado de toda esta carrera espacial que hubo, ¿no? Y ella considera, ¿no? Que el cambio climático, ¿no? Y todos los retos que nos plantea la realidad puede servir para eso, ¿no? Para movernos, como tú dices, ¿no? Los seres humanos son muy creativos, entonces podemos como innovar, podemos equivocar y podemos corregir sobre la marcha, ¿no? El hidrógeno verde de repente tiene algún tipo de variaciones, pero está ahí en la mesa, ¿no? Se está investigando y se están creando respuestas, sobre todo, que es lo que necesitamos. Adicional a lo que mencionabas, también tengo entendido que el hidrógeno, y aquí después continúo con las preguntas, me van a disculpar el público. Uno de los problemas que tienen las renovables, bueno, los problemas que tienen las renovables es su poca capacidad de almacenaje, ¿no? Y también la variabilidad, ¿no? Entonces, el hidrógeno verde entra en este problema como solución a que cuando hay un exceso, ¿no? de creación de energía renovable, ¿no? Digamos eólica, un pico de viento o solar, un pico de radiación, entonces en vez que esa energía pues se desperdicie, se pueda canalizar hacia creación de hidrógeno verde, ¿no? Y esto sí es un mejor almacenaje y de mejor distribución, ¿no? Así es. Efectivamente es así. Entonces estoy en lo correcto. A ver, acá tenemos otra pregunta que es un poco, entra en el tema de la conspiración. A ver, por un lado preguntan si es que hay ejemplos de seguridad efectiva para controlar el tema de la inflamabilidad del hidrógeno. ¿Tú conoces algún de la inflamabilidad, de hacerlo peligroso, inestable? Mira, la industria ya maneja ese tipo de reglamentación, ¿no? Porque es utilizado en la industria, entonces en la industria se utiliza. Lo que hay que ampliarlo es para estos otros usos, ¿no? Que no es el uso industrial, de poder utilizarlo digamos, en la gasolinera, incluso poder conjugarlo, tener en un lugar de gas, un lugar de gasolina, un lugar de hidrógeno, ¿no? Pero lo que hay que migrar es a adaptarlo y sí, hay países que ya están avanzando. Chile ya está avanzando en cambios normativos, ya está trabajando en la reglamentación. De hecho, hay avances bastante significativos. A mí me toca también trabajar acá en Chile en un proyecto con el gobierno, no yo directamente con el gobierno, pero me relaciono con este proyecto
por ejemplo, han habido avances muy importantes en lo que son los temas normativos. Hicieron un análisis de todo lo que son las normas actualmente existentes y qué deberían contemplar para tener el hidrógeno. Y en algunos casos es simplemente poner y hidrógeno verde, que todo sigue igual, ¿no? Tratándose de un gas muy volátil, etcétera, ¿no? Es más o menos algo así. Claro. A ver, acá tengo otra pregunta. Bueno, acá preguntan, ¿no sería también un problema de intereses de incluir el hidrógeno verde en una matriz energética cuando el petróleo es tan barato y el hidrógeno no? Y una vez escuché que ya se había creado el auto que funcionaba con hidrógeno hace varias décadas y en repetidas ocasiones, pero misteriosamente Sí. los inventores murieron. Bueno, Ah, wow. eso último, no sé, creo que entra como para un documental de Netflix, una cosa así. Sí, Ojalá no sea, sí, no sé si sea cierto, sí. ¿no? Pero lo otro, Mira, bueno, es lo que hemos mencionado, ¿no? De que ahorita competitivamente, pues no es rentable, pero la idea es que con el tiempo sí. sí. Es que la idea es efectivamente buscar un sucedáneo al petróleo, porque el petróleo se va a acabar, nos guste o no nos guste, o sea, ¿no? Aquí nada se crea, todo se transforma, el petróleo se va a terminar, por tanto hay que buscar fuentes alternativas. Entonces, hoy es muy caro, ok, pero de aquí a 50 años, porque no se va a acabar de aquí a 1000 años, se va a acabar de aquí a 50, hoy día ya es muy caro y de hecho, Y porque países como a la México han velocidad de la migrado. industria, ¿no? Exacto, porque países como México han usado como combustible de transición el gas, ¿no? Entonces, sí, es un hecho, va a terminar, entonces estamos buscando alternativas, ¿no? Ahora, con relación a que ya se inventó, sí, de hecho en Brasil, que hay una investigación bastante fuerte con el tema del hidrógeno y bastante precoz, ellos ahora ya pusieron en circulación un bus fabricado nacionalmente, pero que viene de la investigación que se viene arrastrando desde hace unos 10 o 20 años, ¿no? Entonces, y sí, y ahora este bus ya entró en una etapa que podría ser comercial, porque ya pasó todas las pruebas, no sé, pusieron en circulación no hace mucho una nueva versión del bus. Entonces, sí, pero justamente, ¿por qué no era interesante? Porque se necesitaba petróleo para producir el hidrógeno. Entonces uso el petróleo directamente en los vehículos. Entonces, y cuando surgió los debates del hidrógeno, eh, y cuando desapareció, bueno, desapareció cuando empiezan a haber crisis de petróleo, porque si necesito petróleo para producirlo, era materia prima, pero a la medida que eso evolucionó, que tenemos renovable y que empieza a usar el agua, entonces todo cambió, ¿no? O sea que hay un avance tecnológico que permite llegar a lo que estamos hoy día. Ahora, si los inventores se murieron o los mataron, o si tomaron hidrógeno y salieron volando a la estratosfera, a lo mejor están allá peleando con los gases de efecto invernadero, como dice Explotaron, Giovanni, es un tema de Netflix, de la sesión de ¿no? terror de Netflix. Sí, sí, sí. Bueno, no me sorprendería, pero bueno, que yo sepa hasta ahora no sé si es cierto eso. Sí, yo Bueno, tampoco. acá mencionan, bueno, es algo que ya hemos estado hablando, ¿no? Si realmente tú crees que el hidrógeno puede representar una opción competitiva como alternativa energética en Latinoamérica, creo que va también por las zonas, ¿no? Eso lo comentaste en tu exposición. Sí, Hay sí. zonas y países que tienen más capacidad de poder producir, digamos, el sur de Argentina y Chile, ¿no? Que otros, ¿no? Y también esto de la sobreproducción de energías renovables, ¿no? Digamos, Atacama, por ahí, pero todo tiene que ser como que con equilibrio, ¿no? El tema de que, que el hidrógeno verde sea bonito, sea todo bello, no puede comerse el terreno pues del agua para la agricultura, ni el agua para el consumo, ¿no? Ni de la electricidad para otros fines, ¿no? No es una competencia, no es una competencia de quién, ¿no? Quién gana Ujú. más rápido, ¿no? La cosa es como Sí, tener opciones diferentes y aplicarlas con la escalabilidad, ¿no? Necesaria, coherente. así es. Y eso. Efectivamente, eso es. Efectivamente, eso es. Y por eso que se habla del cambio geopolítico, ¿no? Porque sí, de nuevo, no todos los países lo van a producir. Algunos, en algunos no va a valer la pena porque nunca van a llegar a las escalas de precio. Los países que tienen alto sol, alta cantidad de sol, alta cantidad de viento, hay zonas en la Patagonia eh, y hay zonas en el norte de Chile, en el caso de Argentina también, que en el verano el factor de plantas de la solar llega a 60%. Eso es así, eso solo en el desierto Sahara,
hay una parte del desierto de México también, ¿no? Pero eso no pasa, por ejemplo, la capacidad de planta solar en Brasil es muchísimo más baja, llega como un 45% en los peaks óptimos, ¿no? Entonces, hay lugares, pero que es igual como el petróleo, que naturalmente nació en algunos lugares y tuvimos que importarlo. Bueno, vamos a tener importadores, pero la ventaja es que efectivamente para América Latina es que estos nuevos jugadores están en América Latina, por tanto, los que producían gas van a dejar de producirlo, pero bueno, y que exportaban, Bolivia, un gran exportador de gas, Argentina era un gran exportador, bueno, Chile no lo era, importaba gas de esos países, bueno, se va a transformar en un exportador de hidrógeno, y de hecho puede usar las mismas tuberías que tenía para el gas. De hecho, toda la infraestructura de gas de Chile, que es muy nueva, que ahora no se está utilizando, podría ser reconvertida para el uso del hidrógeno, por ejemplo, para exportarlo no necesariamente a Argentina, pero por ejemplo, para poder entrar al sur de Brasil, por ejemplo, ¿no? Con una vía más corta, etcétera, qué sé yo, no sé. Pero sí, va siempre, igual como en el petróleo que hay ganadores y perdedores, acá también hay ganadores y perdedores, ¿no? O sea, igual como Claro, hay biocombustibles. una transformación geopolítica, ¿no? Es Eso algo, sí, eso no sé sí. cómo, no sé cuál es el término, es un término filosófico, pero que es cuando uno nace y crece en un momento de la historia y asume de que muchas cosas son naturales, ¿no? Entonces, ante el cambio, como se sorprende, ¿no? Uno abre el caño y cae el agua y no se pregunta cómo es que el caño llegó al agua, quién inventó las tuberías, de dónde viene, ¿no? Entonces, este cambio, esta revolución energética va a ser muy, muy interesante en los próximos años. Y bueno, aquí justo hacen una pregunta, ya respondimos sobre quiénes deberían invertir, ¿no? Depende de la zona, etcétera, pero ¿deberíamos esperar a que los gobiernos tomen la iniciativa o deberíamos confiar en el sector privado? Me pregunto, o nos preguntan. Mira, yo creo que en el momento actual deben ser iniciativas del gobierno apoyadas por el sector primario, privado. Tiene que ser una cooperación entre ambos, porque los estados, y ahí entramos a los estados latinoamericanos, no tendría todos los recursos para financiar esto, porque además tienen otras urgencias. Recuerden que hay países en América Latina donde todavía hay falta de infraestructura básica, ¿no? Infraestructura sanitaria. Entonces, entre estar invirtiendo en una planta de hidrógeno e invertir en una planta de tratamiento de agua, ¿no? Aún pensando que puede ser un negocio para el futuro, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay que ver, pero tiene que ser un trabajo público-privado, porque como yo lo comenté, el público aquí tiene que dar garantías. Yo creo que el gran rol del público, más que financiero, es dar garantías. Garantía de precio, garantía de suministro, garantía de libertad de mercado. Tiene que dar las garantías, ¿no? Ese para mi gusto es el gran rol del Estado, que no va a cambiar la política, que Chile no... Chile va a tener elecciones ahora a fin de año, que el próximo gobierno que entre no abandone el compromiso de carbono neutralidad, porque si Chile abandona el compromiso de carbono neutralidad, el hidrógeno sí puede ser una nueva industria, pero que va a ser para la exportación, que no va a ser para el mercado local. Entonces, sí es un nuevo modelo de negocio, sí, son ingresos para el país, sí, pero no van a ser ni nada en la matriz energética del país, sino que es simplemente una industria, ¿no? Ahora, si yo quiero a esta de simplemente una industria hacer un aporte a mí, a la descarbonización de mi economía, entonces necesito un rol muy activo del gobierno, pero sobre todo, eso es una opinión muy personal, en el sentido de dar garantías, de asegurar, ¿no? Aquí para mí este es el rol de los gobiernos. Ahora, ya si tú me estás hablando del gobierno alemán, del gobierno de Estados Unidos y tal, bueno, ellos tienen necesidades del hidrógeno porque ellos les urge, la Unión Europea exige reducción de gases de efecto invernadero, por tanto, el gobierno es el principal actor que va a tener que financiar muchas de las iniciativas y apoyar mucho de la industria para llegar a estas escalas, para llegar a lo que necesitan. Y de hecho, y por eso están esas cooperaciones, incluso cooperaciones con varios países de América Latina, precisamente para que esas empresas de aquellos lados puedan venir a trabajar en nuestros países, ¿no? Y esas cooperaciones no son solamente empresa-empresa, sino que son gobierno-gobierno, ¿no? Entonces, que aquí hay relaciones muy fuertes de cooperación entre los gobiernos precisamente para asegurar
que esas empresas puedan producir, porque estas empresas van a producir para los que están al otro lado, ¿no? Claro, claro. Parte bueno, la chamba, pues, ¿no? De la política es dar certidumbre en escenario de incertidumbre, ¿no? Lo que nos viene es, así es. muchas cosas no sabemos, llegó un virus y nos volteó de cabeza, entonces nos vimos como estados, digamos, fallidos o no muy bien constituidos, terminamos mal, ¿no? Yo hablo como peruano, entonces el cambio climático se ve como este cómic, pues, ¿no? Del COVID, y viene la ola, que es ¿no? el cambio climático, y bueno, y la pérdida de biodiversidad, que es otro tema. Sí, bueno. Súper interesante, Loisa. Sé que tienes que dictar unas clases, entonces yo ya aquí doy por concluido el seminario. Espero que las personas que han estado presentes esta hora y fracción la hayan pasado bien. Hay mucha información que pueden revisar, ahí están los links, igual está mi correo, está ahí la gente de enlaces chambeando parejito para que salga el evento muy bien, todos estos 3 días que hoy día concluyen. Entonces, por un lado, los invito a que sigan viendo los demás eventos y las grabaciones. Gracias, Nadia, y gracias al equipo de soporte. Y no sé, Loisa, tus palabras de despedida. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema que sí, claramente me apasiona, tiene sus limitaciones, tiene sus ventajas, como todo. Nos encantaría que leyeran el documento, que lo aprovechen, que hagan comentarios. Ahí están nuestras direcciones por si quieren, por alguna duda, por alguna conversa. Encantados de compartir la información que hemos acumulado en este último año, ¿no? Porque este fue el año en que hemos trabajado con el hidrógeno y probablemente vamos a seguir en esta senda. Así que muchísimas gracias, Giovanni, por la invitación, la oportunidad, al equipo soporte, por haberlo hecho todo tan fácil y todo tan bien. Fue solamente cosa de sentarse aquí y empezar a hablar. De hablar nomás. Claro, cosa que se han dado cuenta que me cuesta un montón hablar, ¿verdad? Que soy lo más tímida que hay. Entonces, muchísimas gracias a todos. Listo. Gracias. Chao.